Buenas tardes para todos. En la tarde del tiempo me voy a iniciar la presentación. Desde la Unidad de Acción Vallecaucana y el Laboratorio Ciudadano Nicari, que trata bien, le hicimos seguimiento a la operación de crédito público de la administración pasada y nos parece importante compartir con ustedes algunas de las lecciones aprendidas de ese seguimiento. Importante recordar que posiblemente no estaríamos dando esta discusión si partiéramos de la confianza y la credibilidad del destino adecuado y el uso eficiente del recurso público. Allí que consideramos que una de las lecciones es que veíamos en el acuerdo de la anterior administración que los proyectos hicieron parte de la exposición de motivos, pero no quedaron incluidos en el proyecto como tal. Esto que produjo una serie de modificaciones, donde incluso ese listado de 19 proyectos iniciales fue modificado y algunos de los proyectos contemplados terminaron desfinanciados, como fue el caso de la Galería Alameda. De ahí la importancia de que queden incluidos un listado de proyectos claro y específico. Adicionalmente, tenemos que no era claro en qué fases iban a terminar concluidos dentro de la administración los proyectos. ¿Qué quiere decir esto? Nos llevamos sorpresas como que, por ejemplo, el Parque Integral Cristo Rey estaba compuesto por 5 fases de las que solo se estarían financiando y ejecutando 2 fases. Adicionalmente, tenemos que no se previó ni se contempló un modelo de operación y sostenibilidad de muchos de estos proyectos. Es importante preguntarle a la actual administración qué se ha pensado a futuro sobre los costos que recaen en la operación y administración de muchos de estos bienes, como los 5 parques que hoy se tienen en la administración pasada y que no contemplaron un modelo de administración y sostenibilidad. Yo termino presentando la palabra a Giselle para que les cuente en términos de transparencia y rendición de cuentas los aprendizajes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Ahí, como pueden ver en la presentación, desde el laboratorio Mijali Contrata Bien y la Unidad de Acción Vallecaucana, desde 2020 que se autorizó la operación de crédito público por 650.000 millones y los contratos que se empezaron a firmar hasta el 2023, nosotros empezamos a hacer un seguimiento de cada uno de ellos. Como pueden observar, realizamos un tablero donde pudiéramos conocer cuáles eran los proyectos a financiar, porque como mencionó Marisabel, estos no hicieron parte del acuerdo. Fue posteriormente cuando empezamos a ver los contratos con los bancos que identificamos los proyectos a los que se destinaban estos recursos. No solo hicimos seguimiento al que quedó contemplado en los contratos con los bancos, sino la contratación que se firmó con ocasión a estos recursos. De allí es importante, como mencionaba Marisabel, siguiente diapositiva, por favor. En términos de transparencia, un sistema de seguimiento, evaluación y control. Realmente hacer seguimiento a estos recursos no fue fácil. Desde el laboratorio tuvimos que acudir a derechos de petición para identificar, por ejemplo, cuáles fueron los contratos financiados con estos recursos del crédito, y por eso, para garantizar no solo el seguimiento ciudadano, sino el seguimiento que pueden hacer los concejales a partir del ejercicio de control político, es importante implementar este sistema de seguimiento que permite identificar qué está pasando con esos recursos y las obras financiadas. Segundo, proponemos una rendición de cuentas sectorial específica a estos recursos que vamos a pagar incluso hasta el 2042, explicar claramente los objetivos de cada uno de estos proyectos, cómo inciden en la formación bruta de capital y qué tasa de retorno social tienen, explicar, por ejemplo, también el estado y o etapa en el que se van a encontrar estos recursos y cuál es el compromiso que adquiere esta administración para entregarlos en el 2027. Como por ejemplo, se encontraba el caso del Parque San Fernando. Inicialmente se daba a entender que era un único proyecto, finalizando el periodo de gobierno nos encontramos con que eran 5 etapas y solamente estamos financiando una. Siguiente diapositiva, por favor. En términos de gestión contractual, el laboratorio, a partir de derechos de petición presentados periódicamente a la alcaldía para identificar cuáles eran el destino de estos recursos, cuáles eran los contratos financiados, según las respuestas que hemos obtenido, concorde al 30 de septiembre, respuestas parciales, se identificaron 208 contratos. Estos 208 contratos financiados con recursos del crédito inicialmente contemplaban un valor de 646.000 millones de pesos, pero han tenido modificaciones y adiciones por cerca de 150.000 millones de pesos, de los cuales 646.000 millones provienen del crédito. Aquí, en materia de gestión contractual eficiente y con impacto, proponemos, para facilitar el seguimiento ciudadano, un marco
presupuestal que permita facilitar la electrificación de estos contratos financiados con el crédito para que podamos hacer un seguimiento más meticuloso e eficiente. También publicar información periódica en el sector. Esto incluye actas de interventoría, informes de interventorías, actas de supervisión que den cuenta de cuál es el porcentaje de avance de estas obras o proyectos y podamos saber en qué estado se van a entregar finalizado el periodo de gobierno. También proponemos que estos estudios, es muy importante que estos proyectos cuenten con estudios suficientes, que nos den confianza y legitimidad a los ciudadanos de que estas obras, de que estos proyectos van a ser entregados a satisfacción en el 2027. Y esta recomendación, ¿por qué surge? Siguiente diapositiva, por favor. Porque de acuerdo con el seguimiento que hemos hecho a esos 208 contratos, aquí solo poniendo 9 contratos asociados a 7 proyectos, en esta tabla, solo en esos 9 proyectos, en esos 9 contratos ahí mencionados, hay 105.000 millones en adiciones. Cuando vamos a ver a la diferencia entre la fecha inicial y la fecha actual de terminación de estos contratos, hay un promedio de adición de 15 meses. Aquí estamos hablando de contratos, por ejemplo, Parque Pacífico, Parque San Fernando, que han tenido adiciones importantes. Para citar un ejemplo, el Parque San Fernando inicialmente se firmó por 53.000 millones de pesos. Fecha, el valor actual con el que culmina son 81.000 millones de pesos. Estamos hablando de adiciones de 27.000 millones de pesos. Otro caso, por ejemplo, el Parque Pacífico. El Parque Pacífico se esperaba que fuera terminado este año, en el 2022. Actualmente la fecha de finalización del contrato está el 30 de noviembre de este año. Estamos hablando entonces de 23 meses de adición. Por eso es muy importante que desde el inicio se cuente con estudios y proyectos que cuenten con estudios suficientes que brinden esa confianza y legitimidad de que los caleños sí vamos a ver entregadas esas obras y proyectos en los programas y presupuestos inicialmente aprobados. Por último, mencionando otro aspecto a destacar importante, siguiente diapositiva, es la deuda en perspectiva de mediano y largo plazo. Aquí es muy importante que se exponga con claridad los escenarios financieros, los límites de endeudamiento y afectación a la capacidad de inversión de los siguientes mandatarios. Estamos hablando de una deuda que se propone hasta el 2042. También proponemos o recomendamos que se exploren alternativas adicionales más allá de la operación de crédito público. Es importante que la administración se piense otras alternativas para apalancar estos proyectos de inversión. La ciudad no solamente se puede pensar que se financie o se promueva la inversión a partir de deuda. Por eso una alternativa que proponemos es, por ejemplo, pensar en alianzas público-privadas para financiar estos proyectos. También recomendamos revisar las estimaciones de recaudo de ingresos corrientes de libre destinación y las estrategias para dinamizar este ingreso que permitan no solo cumplir con los pagos de los servicios de la deuda de los compromisos que adquiere la administración, sino dejar un margen de inversión para las futuras administraciones. Considerar las finanzas públicas a mediano y largo plazo es muy importante. ¿Y esto por qué lo mencionamos? Porque el proyecto de acuerdo 022 de 2024 contempla en sus estimaciones, con lo proyectado para el 2024-2034, de 6 millones de pesos en pago del servicio de la deuda. Estamos hablando también de un indicador de sostenibilidad que ya roza el 200%. Entendemos claramente que la ley no permite dar la calificación de riesgo del distrito, pero es importante hacer revisión de eso, porque estamos viendo proyecciones de servicio de la deuda para, por ejemplo, 2031-2032 de cerca del billón de pesos. Y esto, la posibilidad de pago de estos compromisos, parte de proyección de un incremento de los ingresos corrientes de libre destinación entre el 57% al 2032 y del 74% al 2042. Es importante revisar cuáles son las estrategias que contempla la administración para que se cumpla con esas proyecciones a largo plazo. Entonces, desde el Laboratorio Unical y Contrata Bien, desde la Unidad de Acción Vallecaucana, hacemos un llamado para que se haga una gestión responsable del crédito público. Claramente entendemos que el crédito es un mecanismo válido para apalancar proyectos de inversión, pero requiere una gestión responsable, de que desde el inicio nosotros sepamos como ciudadanos que desde el Consejo están implementando las medidas necesarias para que se incorporan las lecciones aprendidas de periodos anteriores, de que se van a aprobar proyectos, sean proyectos que cuenten con la suficiente claridad técnica, estudios técnicos para que se ajusten, por ejemplo, a los cronogramas inicialmente previstos, al presupuesto inicialmente previsto, y los ciudadanos tengamos
tenemos la confianza y legitimidad de que sí vamos a ver estas inversiones materializadas y que esto sí va a traer mayor productividad y empleo para la ciudad. Muchas gracias.